El lado oscuro de la India, que pocos conocen. Cuando se habla de la India, la imagen que viene a la mente es la de un país exótico, lleno de colores, espiritualidad y templos milenarios. Pero detrás de esa postal turística existe una realidad mucho más oscura, que rara vez aparece en las guías de viaje. Superpoblación, miseria extrema, contaminación asfixiante y una brutal desigualdad social forman parte del día a día de millones de indios. Sin embargo, hay algo aún más perturbador: la dura realidad de ser mujer en la India. En aldeas aisladas y grandes ciudades, la discriminación, la violencia y la explotación son constantes. Matrimonios forzados, abusos impunes y exclusión social son parte de un ciclo cruel del que pocas logran escapar. Muchas mujeres, sin oportunidades, se ven obligadas a la prostitución, víctimas de un sistema que las descarta desde su nacimiento. Y si hablamos de contradicciones, no hay ejemplo más impactante que la situación de los ríos sagrados. El Ganges, adorado por millones como fuente de purificación espiritual, es uno de los ríos más contaminados del mundo. Aguas residuales, basura, desechos industriales e incluso cuerpos humanos son arrojados en sus aguas, convirtiéndolo en un símbolo del colapso ambiental del país. En este video expondremos el otro lado de la India, el lado oscuro que muchos prefieren ignorar. Número 1. Ubicación. La India está situada en el sur de Asia, haciendo frontera con 7 países. Además, el país cuenta con una vasta costa que se extiende a lo largo del Océano Índico, abarcando el mar Arábigo al oeste y la bahía de Bengala al este. Esta ubicación estratégica ha convertido a la India en uno de los centros comerciales y culturales más dinámicos del mundo a lo largo de la historia. Al explorar el territorio indio, se puede notar cómo su geografía cambia drásticamente de norte a sur. En el norte, la imponente cordillera del Himalaya marca la frontera natural con China y Nepal, albergando picos cubiertos de nieve, como el Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. Esta región es crucial para el sistema climático de la India, ya que alimenta ríos esenciales como el Ganges, que sostiene a millones de personas a lo largo de su recorrido. En el noroeste se encuentra el desierto de Thar, un paisaje árido y dorado que contrasta con el verdor de los campos agrícolas del Punjab. En el centro del país, extensas llanuras dominan el paisaje, atravesadas por ríos importantes como el Yamuna y el Narmada, que garantizan la fertilidad de la tierra. Esta región es un motor económico para la India, impulsada por la agricultura y por ciudades industriales vibrantes como Mumbai y Nueva Delhi. Al oeste, el estado de Gujarat se destaca por su costa rica en comercio y por el histórico puerto de Kandla, una de las principales conexiones marítimas del país. En el sur, la geografía cambia nuevamente, con colinas verdes, selvas tropicales y las imponentes cadenas montañosas de los Ghats occidentales y orientales que atraviesan la península india. Esta región alberga algunos de los paisajes más impresionantes del país, como las plantaciones de té de Kerala y las paradisíacas playas de Goa. Además, las islas de Andamán y Nicobar, situadas en el Océano Índico, amplían aún más la diversidad geográfica de la India. Número 2. La India que todos conocen. Cuando se piensa en la India, la imagen que viene a la mente es la de un país vibrante, espiritualmente rico y culturalmente fascinante. El Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo, representa el esplendor de la arquitectura mogol y atrae a millones de turistas cada año. Los intensos colores de los saris, los templos milenarios, los festivales llenos de luces y el aroma de las especias forman parte del imaginario global. La India es la tierra del yoga, la medicina ayurvédica y una profunda filosofía espiritual, siendo uno de los principales destinos para quienes buscan autoconocimiento y conexión interior. Su gastronomía, marcada por platos como el curry,
el biryani, el masala dosa y el famoso chai. Ha conquistado el mundo y está presente en todos los rincones del planeta. Al pensar en la India, es fácil imaginar las orillas del río Ganges en Varanasi, donde se celebran ceremonias religiosas a diario, los palacios de Rajasthan con sus detalles dorados y torres imponentes, o las caóticas calles de Mumbai y Nueva Delhi, donde los tuk-tuks compiten por espacio con multitudes y mercados bulliciosos. Esta pluralidad también se refleja en sus religiones: hinduismo, islam, cristianismo, sijismo, budismo y jainismo han coexistido durante siglos. Más allá del misticismo y la tradición, la India también es una potencia emergente. El país tiene una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y un sector tecnológico de vanguardia, con Bangalore siendo apodada el Silicon Valley de Asia. Empresas indias dominan sectores como la tecnología de la información, la farmacéutica y las telecomunicaciones, convirtiendo al país en un actor global cada vez más influyente. La industria cinematográfica de Bollywood es la más grande del mundo en número de producciones, llevando la cultura india a millones de personas en todos los continentes. Además, la India tiene uno de los programas espaciales más ambiciosos del mundo, con logros notables como el envío de sondas a la Luna y a Marte. Pero la India no es solo majestuosos palacios, espiritualidad e innovación tecnológica. Detrás de esta imagen existen desafíos sociales y económicos que pocos turistas logran ver. El país enfrenta problemas como la desigualdad, una urbanización acelerada, infraestructuras en desarrollo y una grave contaminación del aire en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, el contraste entre el lujo de los barrios modernos y la pobreza de los barrios marginales y zonas rurales muestra que la India es un país de extremos. En los próximos apartados profundizaremos en esta realidad compleja y fascinante. Prepárate para conocer un lado de la India que rara vez aparece en las postales. Número 3. Entre rascacielos y barrios marginales. La India es un país de contrastes profundos. Por un lado, está a punto de convertirse en la tercera mayor economía del mundo, con un crecimiento acelerado y un sector tecnológico de relevancia global. Por otro, enfrenta problemas estructurales graves, como pobreza extrema, falta de saneamiento básico y desigualdad social. A pesar de los avances económicos, millones de indios aún viven en condiciones precarias, sin acceso a derechos básicos como vivienda digna, alimentación adecuada y servicios de salud eficientes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 234 millones de personas en la India viven en pobreza extrema, una cifra que representa casi una quinta parte de la población total del país. El crecimiento económico ha beneficiado principalmente a las élites urbanas, mientras que las poblaciones rurales y los sectores más pobres de la sociedad siguen marginados. Ciudades como Bombay y Nueva Delhi albergan tanto rascacielos lujosos como barrios marginales superpoblados, donde millones de personas viven sin acceso a agua potable ni saneamiento adecuado. El problema del saneamiento básico es uno de los mayores desafíos del país. Se estima que unos 750 millones de indios no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, lo que significa que una gran parte de la población aún debe recurrir a prácticas insalubres, como la defecación al aire libre. Este problema no solo compromete la dignidad de la población, sino que también contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas como el cólera y la hepatitis. Programas gubernamentales como el Swachh Bharat Abhiyan o Misión India Limpia, lanzado en 2014, han tratado de mejorar esta situación, promoviendo la construcción de baños e invirtiendo en infraestructura sanitaria, pero los desafíos siguen siendo enormes. Otro problema crítico es la falta de vivienda adecuada. La India tiene una de las mayores poblaciones sin hogar del mundo. En las grandes ciudades, millones de personas viven en barrios marginales densamente poblados, donde las condiciones de vida son precarias
y los servicios básicos son insuficientes. Se estima que alrededor del 70% de la población india vive en condiciones de pobreza, sin acceso a recursos esenciales como electricidad, agua corriente y un sistema de salud eficiente. La desnutrición también es un problema grave. A pesar del crecimiento económico, millones de niños indios sufren hambre. Según el Índice Global del Hambre, la India ocupa una posición alarmante, por detrás de países con economías mucho más pequeñas. Los niños desnutridos enfrentan dificultades en su desarrollo físico y cognitivo, lo que perpetúa el ciclo de pobreza. La inseguridad alimentaria es un reflejo de la desigualdad en la distribución de la renta y en la dificultad de acceso a alimentos de calidad. Número 4. El riesgo de la comida callejera en la India. La contaminación y la precaria higiene de la comida callejera en la India reflejan los desafíos estructurales que enfrenta el país. La India es uno de los destinos más vibrantes del mundo en cuanto a comida callejera, con puestos que ofrecen platos aromáticos y coloridos a precios accesibles. Sin embargo, lo que muchos turistas no perciben es que, detrás de la explosión de sabores, existe una realidad preocupante en términos de higiene y seguridad alimentaria. Las calles de las grandes ciudades indias, como Nueva Delhi, Bombay y Calcuta, son conocidas por su superpoblación, tráfico caótico y altos niveles de contaminación. El polvo y el humo de los vehículos se mezclan en el aire, y este ambiente insalubre influye directamente en la calidad de la comida callejera. Muchos vendedores preparan los alimentos al aire libre, sin ningún tipo de protección contra la contaminación. El simple hecho de que un puesto esté ubicado junto a una calle concurrida ya es suficiente para que las partículas de contaminación se depositen en los alimentos. Además, el uso de agua contaminada en la preparación de las comidas agrava aún más la situación. En muchas regiones de la India, el agua potable no está ampliamente disponible, lo que lleva a muchos vendedores a utilizar fuentes de agua dudosas para lavar los ingredientes y cocinar. La falta de regulación sanitaria adecuada es otro factor que contribuye a la precariedad de la higiene. A diferencia de muchos países, donde existen inspecciones rigurosas en los establecimientos de comida, en la India la fiscalización de la comida callejera es escasa. Muchos puestos no tienen licencia adecuada y la manipulación de los alimentos se realiza sin ningún tipo de control sanitario. Se reutilizan utensilios sucios sin higienización, las manos sucias tocan los alimentos y las sobras del día anterior se reaprovechan sin el almacenamiento adecuado. Además, la falta de refrigeración hace que carnes, pescados y productos lácteos se echen a perder rápidamente, convirtiéndose en un verdadero peligro para la salud de los consumidores. Los riesgos de intoxicación alimentaria e infecciones graves son altos. Enfermedades como diarrea severa, hepatitis A y fiebre tifoidea son comunes entre quienes consumen comida callejera sin tomar precauciones. Muchos turistas extranjeros sufren la llamada Delhi Belly, un término popular para los problemas gastrointestinales que afectan a quienes no están acostumbrados a la falta de higiene local. Para los residentes, el consumo continuo de estos alimentos en condiciones insalubres puede generar problemas de salud a largo plazo, debilitando el sistema inmunológico y aumentando el riesgo de infecciones bacterianas. El impacto de esta contaminación y la falta de higiene en la comida callejera va más allá de la salud pública. La reputación internacional de la India como destino gastronómico se ve afectada por constantes denuncias y videos que circulan en las redes sociales, mostrando escenas impactantes de manipulación de alimentos. Imágenes de vendedores mezclando comida con las manos sucias, reutilizando sobras directamente del suelo o lavando platos en aguas contaminadas, generan reacciones de asombro y repulsión en Internet. Muchos turistas, al ver estas imágenes, optan por evitar por completo la comida callejera india, privándose de una parte esencial de la cultura local.
Número 5. La dura realidad de ser mujer en la India. En la India, millones de mujeres enfrentan una realidad de discriminación y explotación. En aldeas aisladas y grandes ciudades, casos de abuso, matrimonios forzados y exclusión social siguen ocurriendo, muchas veces sin castigo. A la orilla de carreteras polvorientas, muchas mujeres esperan clientes no por elección, sino por necesidad. Son madres, hijas y esposas, empujadas a esta realidad por la pobreza y la falta de oportunidades. El sistema de castas, combinado con tradiciones arraigadas, restringe sus opciones y perpetúa la explotación. Para muchas, la prostitución no es una opción, sino un destino impuesto por una sociedad que les niega alternativas. En el sur de la India, la práctica de las devadasis aún persiste, a pesar de ser ilegal desde el año 1988. Niñas son ofrecidas a templos y al llegar a la pubertad quedan vulnerables a la explotación sexual. En muchos casos, no tienen elección y terminan viviendo una vida de servidumbre, sin derechos ni protección. Pero la violencia contra las mujeres no se restringe a áreas rurales o prácticas tradicionales. Casos de gran repercusión muestran que la inseguridad femenina es un problema generalizado. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el año 2012, cuando una joven de 23 años fue brutalmente atacada dentro de un autobús en Nueva Delhi. El caso generó protestas en todo el país y llevó a cambios en las leyes sobre crímenes sexuales, pero la violencia sigue siendo una amenaza diaria para millones de mujeres. Además, las dificultades comienzan antes del nacimiento. La selección de género, aunque prohibida, todavía ocurre en algunas regiones, donde la preferencia por hijos varones lleva a la desaparición de miles de niñas antes de nacer. El origen del sistema de castas está ligado al hinduismo y a la idea de que cada persona nace en una posición específica como resultado de su karma o acciones en vidas pasadas. Esta justificación religiosa, sin embargo, sirve principalmente para mantener el status quo, garantizando que los privilegiados permanezcan en el poder y que los marginados nunca tengan la oportunidad de ascender. Para los Dalits, la vida es una batalla diaria contra la discriminación. Se les prohíbe entrar en templos, usar los mismos pozos de agua que los miembros de castas superiores o incluso caminar por ciertas calles. La educación, a menudo vista como una herramienta de liberación, es un privilegio distante para muchos Dalits y miembros de castas inferiores. Las escuelas en comunidades pobres son precarias, y los niños de castas bajas suelen ser víctimas de acoso y discriminación por parte de profesores y compañeros. Incluso cuando logran completar sus estudios, muchos jóvenes enfrentan dificultades para encontrar empleos dignos, ya que los empleadores prefieren contratar a personas de castas superiores. El resultado es un círculo vicioso de pobreza y exclusión, donde generaciones enteras están condenadas a vivir al margen de la sociedad. Número 6. Lo sagrado y lo profano. La contaminación de los ríos de la India. El río Ganges es mucho más que un curso de agua para la India. Es el corazón espiritual de una nación. Para millones de hindúes, sus aguas son sagradas, capaces de purificar el alma y liberar del ciclo de renacimiento. Peregrinos viajan desde todas las partes del país para bañarse en el río, creyendo que este acto lava sus pecados y trae bendiciones. Sin embargo, detrás de esta devoción existe una dura realidad. El Ganges está agonizando, sofocado por la contaminación y el abandono. El río que debería purificar se ha convertido en uno de los más contaminados del mundo, un símbolo de la contradicción entre lo sagrado y lo profano. La degradación del Ganges comienza ya en sus nacientes en el Himalaya y se intensifica a medida que desciende hacia las llanuras. Ciudades y aldeas vierten miles de millones de litros de aguas residuales sin tratar directamente en sus aguas. Industrias de cuero, textiles y productos químicos contribuyen con residuos tóxicos como plomo, mercurio y cromo,
convirtiendo el río en un cóctel de sustancias nocivas. Además, toneladas de plástico y escombros flotan en sus aguas, creando islas de basura en algunos tramos. Las prácticas religiosas también agravan la situación. Durante festivales como el Kumbh Mela, millones de devotos se sumergen en el río, dejando atrás restos de ofrendas, flores, telas y botellas de plástico. La cremación de cuerpos en las orillas del Ganges, seguida del vertido de cenizas y, en muchos casos, de cadáveres enteros, intensifica aún más la contaminación. Cuando las familias no pueden costear la cremación completa, los cuerpos en descomposición terminan flotando en el río, convirtiéndolo en un foco de enfermedades. Pero el Ganges no es el único río en estado crítico en la India. El río Yamuna, que atraviesa Nueva Delhi, es otro ejemplo extremo de contaminación. Sus aguas oscuras y espesas arrastran toneladas de aguas residuales, espuma tóxica y productos químicos vertidos por industrias a lo largo de su cauce. A pesar de ser uno de los ríos más reverenciados en el hinduismo, con templos erigidos en sus orillas, el Yamuna está biológicamente muerto en varios tramos, incapaz de sostener cualquier forma de vida acuática. Otro caso alarmante es el del río Varanasi, donde la contaminación alcanza niveles críticos. Al igual que en el Ganges, las prácticas religiosas contribuyen a la degradación del agua. Los crematorios en las orillas del río vierten residuos humanos y cenizas, mientras que los desagües abiertos vierten directamente en él. En algunas partes, la concentración de coliformes fecales es hasta 100 veces superior al límite seguro para el consumo humano. A pesar de ello, millones de personas utilizan sus aguas para beber, cocinar y realizar rituales diarios.